Paula Meschini y viene con el tema de desafíos de la sistematización de las intervenciones sociales supervisadas en la actualidad, ¿no? Ella es trabajadora social de la Universidad de Mar del Plata, es directora del Grupo de Investigación Problemáticas Socioculturales y ha sido decana de la Facultad de Ciencia de la Salud y Trabajo Social. Muchas gracias, Paula, por estar aquí. Qué gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas. La verdad que, bueno, buenas noches para nosotros que estamos en Argentina, en Chile, el resto de los compañeros de América Latina y especialmente de Perú, a quienes saludamos a los colegas. Me parece que son buenas tardes todavía. Así que, bueno, saludarles, felicitarles por el Día del Trabajo Social Peruano. Felicitar también a CAPA Social Work por esta iniciativa, agradecer por la invitación y, bueno, compartir con ustedes algunas reflexiones que surgen de nuestra práctica docente. Yo soy en este momento estoy como profesora titular de la asignatura Supervisión de las Intervenciones Sociales. Además, dirijo un proyecto de investigación titulado Epistemologías críticas y el problema metodológico en el campo de la intervención interdisciplinaria en ciencias sociales y ciencias humanas, y venimos trabajando en la formación de grado de licenciados en trabajo social en nuestra universidad, en reflexionar en torno a una tríada que hemos definido entre intervención, sistematización y supervisión. De ahí el título de esta presentación, que es poder analizar la sistematización de las intervenciones sociales supervisadas en la actualidad. Entonces, lo primero que por ahí me parece importante poder compartir con ustedes es, la primera idea es que la realidad social es una realidad que está siempre en construcción, que está tensionada, que está atravesada por conflictos sociales, que no está dada, no es natural lo que ocurre, sino que lo que ocurre tiene que ver con un sistema de injusticia, de opresión, de desigualdad, que instala relaciones diferenciales entre, podríamos decir, entre opresores y oprimidos en grandes líneas, ¿no? Pero que esta reproducción de las diferencias se da no solamente en términos de clase, sino también sexogenéricas, sino también de raza, y entonces esa realidad social requiere que nosotros, cuando pensamos desde una mirada que defiende y promueve los derechos sociales y los derechos humanos, nos parece que es importantísimo que en nuestra sociedad exista igualdad, exista libertad, exista justicia social, y entonces nuestras intervenciones sociales tienden a transformar esas relaciones o a tratar de incidir en la transformación social de esas relaciones sociales que son generalmente macroestructurales, ¿no? Que abarcan a toda nuestra sociedad, pero que afectan a personas, a colectivos, a grupos particulares y singulares. Entonces es en ese marco de esa dialéctica que se va dando entre lo singular, lo particular y lo general, o viceversa, de lo general a lo particular a lo singular, es que a nosotros nos parece importante poder pensar desde dónde intervenimos, para qué intervenimos, con quiénes intervenimos, siguiendo en esto a un pensador argentino que falleció hace unos años, que es Mario Heller, que dice la importancia de poder pensar lo que hacemos para poder hacer lo que pensamos, ¿no? Ese proceso de poder pensar lo que hacemos para hacer lo que pensamos, él lo llama intelección. Y en el términos de la intervención en lo social, nos apoyamos en lo producido, lo reflexionado por un colega argentino y su equipo, que es Alfredo Carballeda,
Y es desde ahí donde, pensando la intervención en los escenarios sociales contemporáneos, en nuestras sociedades atravesadas por el neoliberalismo, por el individualismo, por la meritocracia, que rompen las estructuras sociales, pero también las redes donde se construye nuestra sociedad, rompen las formas de solidaridad que existen en nuestra sociedad, la importancia entonces de poder intervenir para poder restituir, reconfigurar esas redes sociales. ¿Por qué la supervisión entonces? Porque bueno, ahí pensamos también que es importante en esta relación entre supervisión, intervención y sistematización, que voy a ir avanzando en al menos una primera aproximación a la definición de cada una de estas categorías, que son categorías netamente modernas, que fueron construidas en un momento histórico específico de nuestra profesión, que tienen una historicidad también, y que nosotros estamos intentando interpelar y redefinir a partir de otros marcos teóricos conceptuales que no sean solo y únicamente el marco teórico en el cual fueron construidas, pensadas en su momento, sino que nos parece importante poder interpelarlas desde otras perspectivas teóricas, dada el arraigo que estas categorías tienen en nuestra profesión, que hacen que, al menos en el mundo, podamos entender mínimamente, tengamos un piso mínimo común de comprensión respecto a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de intervención, de sistematización y supervisión. Lo que voy a ir compartiendo con ustedes son justamente estas resignificaciones o reelaboraciones que estamos haciendo desde nuestro grupo de investigación, desde la asignatura supervisión de las intervenciones sociales, con el equipo que formamos parte, para poder empezar a dar cuenta de la realidad de un pensar situado que tiene que ver con la realidad social en la que estamos inscriptos, que es en Mar del Plata, en Argentina, y la invitación a que ustedes también puedan repensar estas categorías desde sus propios lugares donde están interviniendo, y especialmente desde cada uno de los países en los que ustedes integran o forman parte. Entonces, quería compartir con ustedes una frase de Deleuze que dice: lo que más falta nos hace es creer en el mundo, así como suscitar acontecimientos, aunque sean mínimos, que escapen al control, hacer nacer nuevos espacios-tiempos, aunque su superficie o su volumen sean reducidos. Gilles Deleuze es un filósofo, era un filósofo francés que ha escrito varios textos en los cuales nos invita justamente en esta frase a pensar algo que tiene que ver con lo que el colega anteriormente hablaba, que está vinculado a la expresión subjetiva, singular, del acontecimiento social, de cómo se va dando esa relación entre una sociedad que construye sujetos y cómo esos sujetos aportan a la construcción de las sociedades en las que vivimos. Entendiendo que nuestras sociedades, si bien hay regulaciones generales, también existe la posibilidad de que se construyan acontecimientos, aunque sean mínimos, que escapen al control. Porque Deleuze, al igual que otros pensadores, como Guattari y bueno, Foucault también podemos decir, entienden que las instituciones no son instituciones totales, que siempre hay lugar para las fisuras, para encontrar esas endijas, esos resquicios en los cuales nosotros podemos presentar preguntas, podemos interpelar lo que está y podemos también proponer alguna otra forma diferente de pensar, de hacer, de sentir, que promueva esta transformación o este cambio microsocial que necesitamos, entendiendo que esos cambios microsociales también contribuyen o aportan a los cambios sociales más generales. Y entonces, de compartir con ustedes que entendemos que la importancia de poder supervisar qué es lo que estamos haciendo y entender la supervisión a partir de poder plantear preguntas a esa intervención.
Nos parece importante escuchar lo que las intervenciones en esto, siguiendo a Alfredo Carballeda, escuchar las prácticas, escuchar lo que nuestras intervenciones nos traen, nos dicen, desde un lugar situado, ¿no? En un tiempo, en un espacio, en una historicidad, en una institución, en un lugar donde podamos atender a esa peculiaridad y prestar una atención especial sin buscar situaciones estándar, poder salir cuando estamos pensando en la supervisión, aquello que no ingresa en los protocolos, aquello que no podemos ingresar en los formularios. Hay cuestiones en nuestro quehacer cotidiano, en las intervenciones que realizamos, muchas de ellas que están estandarizadas, ¿sí? Y que más o menos siguen algún tipo de lógica. Sin embargo, hay en algún momento en la institución que en algunas situaciones que se nos presentan están como por fuera de los casilleros que tiene previsto nuestro formulario, nuestro protocolo, que no sabemos qué hacer, y generalmente eso que no sabemos qué hacer, que es novedoso, que es singular, que nunca ocurrió, va a una caja que denominamos una caja que tiene que ver, que es aquello que la demanda rechazada, decimos, ¿no? Acá en nuestro país, aquello que no puede estar regularizado, que no forma parte de lo que habitualmente las instituciones atienden y dan respuesta. Y bueno, pero se presentó esa situación, pero esto no tenemos cómo responder. Entonces, ¿qué hacemos? La rechazamos, ¿no? No podemos ingresar, no podemos tramitar esa demanda. Entonces la idea es poder pensar también qué pasa con esto que nuestras instituciones rechazan, que no podemos encuadrar, que no podemos tratar, y poner entonces la supervisión que pueda desarrollar ahí una pregunta de ese tipo de intervenciones que tal vez fue la intervención que no pudimos realizar, o aquellas otras intervenciones que habitualmente realizamos y que se estandarizan o mecanizan de manera tal que nos resta a nosotros la posibilidad de preguntarnos, de sorprendernos, de interpelar. Entonces, la supervisión pensada como ese lugar de la construcción de la pregunta, de qué es lo que estamos haciendo, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, para quién estamos haciendo lo que estamos haciendo y cómo es que lo hacemos, ¿no? Entonces, poder pensar en esa línea, nos parece importante apoyarnos en colegas que están trabajando en este sentido, como Carmina Puig-Cruels, que es catalana, de la Universidad de Tarragona, que ella justamente está también pensando en esta relación entre el que supervisa y el supervisado, pensando que muchas veces el que puede supervisar, el que puede habilitar este lugar de pregunta, es un colega también trabajador social que se encuentra en la institución y que con la anuencia del resto de los integrantes del equipo puede ser aquel que vaya acompañando o generando las condiciones para habilitar o instalar la supervisión individual y o grupal al interior de los espacios de trabajo. Entendemos entonces por supervisión como una práctica sistemática del ejercicio profesional en trabajo social que implica el ejercicio de una pedagogía crítica orientada a la apropiación de la identidad profesional, no como una copia o modelo, sino como una experiencia subjetiva que se construye en la relación dialéctica de ser sujetos productores, sujetos producidos en la imposibilidad profesional, nos dice Susana Casaniga. La supervisión, entonces, va a posibilitarnos la construcción de un acontecimiento desde el cual se formulan las primeras preguntas que pretenden articular dialécticamente lo general, lo particular y lo singular, propio en un pensar situado. Bueno, este lugar de la pregunta es el que a nosotros también nos va a habilitar la posibilidad de empezar a construir un problema, a revisar nuestro problema de intervención, cuáles fueron los motivos por los cuales estuvimos interviniendo y cuáles son las lógicas desde las cuales intervenimos, y también poder pensar entonces la necesidad de sistematizar, entendiendo que la sistematización no es justamente
únicamente una descripción de lo que hacemos, sino que pensamos que sistematizar forma parte de una reflexión crítica que tiene que ver con poder recuperar aquella acción subjetiva dentro de un proceso institucional que permita ordenar lo que aconteció, recuperar y resignificar la memoria histórica, tanto de la institución como de la profesión, interpelarla y aprender nuevos conocimientos para poder también compartirlos con otros. La sistematización en este sentido permite la construcción de conocimiento desde el hacer y desde la singularidad. Propone una forma de resignificar las tensiones que existen generalmente entre la teoría, la realidad y la práctica, la teoría, la práctica y la realidad. Entendemos también la sistematización como un lugar para poder repensar nuestros marcos epistemológicos vinculados a la investigación y también poder habilitar en los servicios sociales donde nos insertamos institucionalmente, ya sean instituciones o agencias estatales, como también los servicios sociales que se dan al interior de las empresas. Yo sé que, he podido compartir con algunas colegas de Perú que justamente muchas de ellas ejercen la profesión trabajando en empresas privadas, donde entonces los servicios sociales trabajan desde un enfoque, muchas veces desde el de recursos humanos, y la importancia por ahí también de poder pensar, trabajar desde el marco de las relaciones del trabajo, viendo la posibilidad de articular la intervención entre el Estado, el mercado, la sociedad, el Estado, las políticas sociales, la empresa, los sindicatos, ¿no? los trabajadores organizados y los propios trabajadores. Cómo se pueden ir construyendo esas relaciones que son bien complejas, y desde ahí también habilitar un espacio para poder desarrollar investigaciones en los servicios sociales. No solamente servicios sociales, como decía anteriormente, estatales, sino también al interior de las empresas, para no quedar en un lugar de reproducción de lo que está, de lo que se hace, de lo que siempre se hizo, y poder habilitar a partir de la supervisión de las intervenciones sociales un espacio de construcción de un problema que, por un lado, nos ayuda a repensar lo que estamos haciendo, como decía anteriormente, pero a la vez inaugura la posibilidad de desarrollar una investigaciones desde los propios servicios sociales. Esto por ahí dicho parece complejo, pero muchas de ustedes seguramente lo están haciendo y a veces no lo reconocemos, no lo llamamos investigación, pero no me cabe la menor duda que muchas de ustedes han creado seguramente políticas institucionales o políticas propias del servicio social donde están ejerciendo, y entonces están también trabajando vinculadamente las políticas institucionales o políticas del servicio social, los proyectos, los programas que desarrollan, que están pensando singularmente, que construyen una relación con las políticas sociales estatales, pero que no dan, o sea, las políticas sociales que están pensadas desde el Estado de manera centralizada, muchas veces nos dan respuestas a situaciones singulares, acontecimientos que ocurren en los territorios, en las instituciones donde nosotros estamos. Entonces, seguramente ustedes construyen programas, proyectos que están en la línea de poder pensar aquello que falta, que no se ha construido una respuesta. Y entonces la importancia de desarrollar estas líneas de investigación, que las están haciendo, pero que a veces no las reconocemos como propias, y poder fortalecerlas, ¿no? Entonces, la sistematización la pensamos en una línea de una investigación cualitativa, no positivista, propia de las ciencias sociales, que justamente va a recuperar, va a iniciar no desde la teoría,
¿no? Desde el marco teórico, sino que va a iniciar de la reflexión de lo que estamos haciendo, de la práctica. Y a partir de ahí poder ver cuáles son las categorías que organizan y que regulan esa intervención, que estructuran esa intervención, y poder desde ahí revisar y explicitar el marco teórico conceptual con el cual estamos trabajando y poder plantear las metodologías, a la sistematización como parte de esta metodología. Entendemos entonces que una vez acontecida la intervención social en las instituciones, la sistematización constituye una acción subjetiva dentro de un proceso institucional que va a permitirnos entonces, como decíamos anteriormente, ordenar, organizar, reflexionar, producir conocimiento respecto de lo que estamos haciendo. ¿Qué pensamos que no es entonces una sistematización en la línea de lo que estamos proponiendo? Escribir o describir solamente lo que hacemos, o sea, el inventario de lo que hacemos, a eso que durante mucho tiempo nuestra profesión se llamó sistematización y que a veces de manera coloquial utilizamos en los servicios, nos parece que esa es una parte de lo que tenemos que hacer, que no es en la propuesta que nosotros estamos desarrollando, recopilar información sobre una práctica únicamente es hacer eso, no es sistematizar, que no alcanza tampoco con ordenar cronológicamente la información, hay que hacerlo eso, pero no alcanza. Elaborar un informe síntesis de una práctica sobre lo que se hizo es el inicio también de una actividad de sistematización, pero no se agota en ello, y que la evaluación de una práctica o de una intervención es diferente a lo que estamos planteando de sistematización. Lo que a nosotros nos parece que tiene que ver con sistematizar, como decía anteriormente, es poder transformar estas realidades tangibles, abrir al pensamiento y a la resignificación de los conceptos con los que estamos construyendo conocimiento desde un determinado momento histórico. A su vez pensamos, y en esto en la línea que plantea Hugo Semmelmann en su texto Voluntad de conocer, el sujeto y el pensamiento en el paradigma crítico, que se requiere de sujetos que construyan su conocimiento desde los interrogantes que sepa formular desde el momento histórico en el que está inserto. Implica plantearse problemas y recuperar el pensamiento categorial. Nos interesa con la sistematización plantear el desplazamiento hacia un pensamiento crítico, político y ético que reinventa formas otras de pensar. No se trata de estar en oposición a un sistema de pensamiento fundado en generalidades universalistas o en determinismos estructurales, sino que nos interesa poder pensar una forma complementaria que articule preguntas, que interpele la realidad social y que estos posicionamientos han encontrado fuertes resonancias en las teorías feministas de la diferencia, en el postcolonialismo y en algunos planteamientos postestructuralistas cuyas preocupaciones de estudio hacen parte de lo marginal y lo diferente que escapa al dominio de lo preestablecido. Bueno, dicho esto, nos parece que la sistematización, siguiendo Oscar Jara, tiene 3 aportes que hace a las prácticas y tiene que ver con una comprensión más profunda de las experiencias que realizamos, con el fin de mejorar nuestra propia práctica y transformar la realidad, que nos permite compartir con otras prácticas similares las enseñanzas sugeridas de la experiencia y que aporta a la reflexión teórica y en general en la construcción de teorías, conocimientos sugeridos de prácticas sociales concretas. Bueno, nada más, muchas gracias, quedo abierta si hay alguna pregunta a la espera de la misma o poder conversar con aquellos que les interese el tema. Gracias. A ver, compañeros, compañeras, sus preguntas para Paula, para que responda. A ver. A ver, por ahí. Yo,
Regina, Rosemary, Sandra, Yolanda, Cristina, Carmen. Ujú. O pueden levantar la mano, algo rapidito. Bueno, mientras vamos esperando, eh, ¿cómo importante, no? Encima es sistematizar esas experiencias. A veces nosotros que trabajamos el día a día, ¿no? Normalmente acá tú sabes que la mayoría pues trabaja en empresas y a veces se nos hace muy cotidiano, muy técnico, ¿no? Hacemos las cosas y las horas pasan rápido que no hay tiempo, ¿no? Las chicas a las justas pasan, tienen que terminar de hacer las visitas domiciliares, entrevistar a trabajadores, etcétera, etcétera. Pero todas esas experiencias pequeñas, si lo sistematizamos, hacemos una pequeña investigación, qué sé yo, es un producto, ¿no? Y en Argentina he visto pues que hay muchos colegas que realizan sus publicaciones, ¿no? Ujú. Veo no solamente, casi todo el país en las universidades tienen, ¿no? Sus grupos de investigación, como tú también tienes y que también realizan publicaciones de varias investigaciones. Sí, sí, pero por eso es importante poder pensar que la investigación no es solamente algo que se hace en la academia. Nos parece que tenemos que recuperar y reinstalar esto en nuestra profesión, que fue fundante, ¿no? Cuando yo estuve escuchando presentaciones de colegas que anteriormente estuvieron exponiendo, muchos resaltaban la actividad que desarrollaron las pioneras de trabajo social, especialmente Mary Richmond, bueno, Jane Addams, Octavia Hill, bueno, todas ellas intervenían, pero todas ellas también investigaban, sistematizaban y además supervisaban. Esta forma no es un hacer sin pensar. Y en ese hacer que realizamos y que pensamos, en ese hacer hay teoría, hay conceptos, lo hacemos desde un lugar, ¿no? Y eso es lo que distingue el, el hacer profesional del hacer voluntario o filantrópico que pueden realizar otros. Entonces hay que dar cuenta de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y desde dónde lo estamos haciendo y cuáles son, también lo decía el colega que me antecedió sobre el enfoque clínico, porque también escuchar y asesorar lo puede hacer un sacerdote, ¿no? Y tal vez acompañe a veces hasta mucho mejor que nosotros o u otra persona que también se dedica a cuidar. Y esto no quiere decir que uno sea mejor y otro peor, son diferentes formas, pero si nosotros elegimos ser profesionales, tenemos que tener rigurosidad en la formación y la rigurosidad nos la da la posibilidad de articular justamente la investigación con lo que estamos haciendo para poder dar cuenta de lo que estamos haciendo, poder argumentar, fundamentar desde dónde estamos interviniendo, que no es desde la caridad, que no es desde la beneficencia, que no es desde lo moral, ¿no? Sino que estamos pensando desde una posición ético-política, ideológica, argumentada teóricamente, en la cual, bueno, sostenemos o sustentamos lo que estamos haciendo. Así es, Paola. A ver, chicas, no se queden calladas. Todas las consultas, preguntas, comentarios o su propia experiencia, ¿no? Volcarlo. Bueno, aquí nosotros no, sí tenemos un curso de sistematización, eh, pero no es como se dice, ¿no? Con toda la parte textual, sino de lo que yo me acuerdo es sistematización, creo, de proyectos sociales o algo así. A ver, dice Ada, referente los tiempos, desde mi experiencia, mi institución me dio una licencia
de mis funciones para solo dedicarme a la sistematización por 3 meses con un buen resultado. ¿Crees que actualmente deberíamos hacerlo en paralelo a nuestras funciones y sistematizar? A ver, me parece que tenemos que la propuesta nuestra, la invitación, es que pensemos no de manera separada, sino de manera relacional. La intervención con la sistematización, con la supervisión. Porque también nadie nos va a dar lugar para realizar esto si nosotros no nos lo proponemos como parte del ejercicio profesional. Necesitamos poder reflexionar respecto a lo que estamos haciendo, sacar el piloto automático. Y esto no va a ir en contra de la productividad, de la cantidad de casos o resoluciones que hagamos, sino va a ir a favor de la calidad de lo que estamos haciendo y también va a ir a favor de la posibilidad de innovar, porque justamente poder salir del piloto, sacar este piloto automático de la repetición de lo que siempre estamos haciendo, de lo que siempre se hizo en la institución, que se hizo así, y bueno, pero hacer eso que es sostener lo que está y está muy bien y es necesario, muchas veces nos priva de la posibilidad de pensar situaciones nuevas, problemas sociales nuevos, que necesitamos también poder abordar. Y bueno, a mí me parece que es muy importante lo que consiguió ahí la colega de tener una licencia. Me imagino que habrá seguido cobrando el sueldo, el salario o lo que sea, para poder sistematizar que esto esté como parte del trabajo, como parte del ejercicio profesional. Me parece que eso hay que empezar a plantearlo, porque a muchas instituciones, organizaciones y empresas les puede interesar tener un escrito respecto de lo que se está haciendo para dar también publicidad respecto a las acciones que se desarrollan. Muchas veces empresas trabajan en el marco de la responsabilidad social empresaria, y entonces mostrar cómo se está interviniendo, desde dónde se está interviniendo, y no solamente los números, los resultados numéricos, sino también el poder escribir, cualificar, describir, también dar cuenta de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y de los resultados que obtuvimos, no solamente los números fríos, sino también poder captar o dar cuenta de esa subjetividad, de esa mirada que tienen los otros, que tenemos nosotros respecto a los problemas sociales que estamos atravesando. Celestina nos dice, desde mi punto de vista, creo que hay países que están en el proceso de sistematización de algunos de los campos problemáticos de trabajo social, como el caso de Argentina. En el caso de Perú, estamos en la primera etapa de observación o diagnóstico, creo, para poder sistematizar nuestras investigaciones, sistematizar nuestro proceso de intervención desde el ámbito en el cual nos desenvolvemos. Claro, por eso digo, pensar, o sea, así como decimos praxis, ¿no? Esta categoría de praxis que es acción, pensamiento, pensamiento, acción, eh, poder ponernos también estas lentes para mirar, para cuando estamos en la institución, en nuestros servicios sociales, en las empresas. También hago referencia a institución, las empresas también podemos entenderlas de una manera amplia como instituciones. De hecho, hay servicio social y hay organizados servicios sociales. A veces hay más de una colega interviniendo. Entonces, la posibilidad de hacer un lugar para pensar esas intervenciones, reunirse, que a veces es poder establecer en la agenda semanal una hora y media, decir, bueno, vamos a revisar qué es lo que estuvo pasando, qué nos pasó con lo que hicimos, con lo que nos pasó, qué situaciones fueron difíciles de tramitar, de entender, por qué nos ocurrió esto, por qué nos sentimos interpeladas, cuestionadas por ahí por algo que el usuario trajo, nos dijo, o impotentes, ¿no? Entonces también poder registrar nuestras emociones en relación a lo que el otro también nos trae y qué nos pasa con eso y poder pensarlo, ¿no? Hacer lugar a eso que inicia
muchas veces en el registro de nuestro cuaderno de campo, de las registros de entrevistas que hacemos, y entonces en un margen de ese registro de la entrevista o del protocolo que estamos completando, también registrar lo que nos pasó a nosotros y lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos cuando estábamos tomando esa entrevista, para poder después tener un espacio, puede ser grupal o individual, un espacio personal, para poder revisar eso. Y a partir de eso poder escribir, aunque sea 500 palabras, algo de lo que estamos pensando y cuáles serían, registrar ahí cuáles son las categorías desde las cuales se está organizando esa intervención en lo social, ¿no? Pienso, por ejemplo, una problemática en una empresa que seguramente en la cual usted se interviene habitualmente, que tiene que ver con el ausentismo, ¿no? Las dificultades de cumplir, que los trabajadores cumplan con el horario, que cumplan con la asistencia al trabajo. Bueno, analizar cuáles son las causas respecto del ausentismo, poder pensar en situaciones singulares, ¿no? No solamente la estadística, el 25% de los trabajadores se ausenta una vez, dos veces, tres veces en la semana. Bueno, ¿por qué? Habilitar esa pregunta, ¿por qué? Y entonces poder indagar con esos trabajadores, ver qué está pasando, ir a sus domicilios, y ver cuáles son las situaciones por las cuales no están yendo a trabajar. ¿Son de enfermedad? ¿Son situaciones de salud? ¿Son situaciones que están vinculados a las dificultades de sostener el cuidado de sus hijos, de sus padres que por ahí los tienen a cargo? Son dificultades vinculadas al acceso al trabajo por falta de transporte público. ¿Cuáles son los motivos? ¿Y qué reflexiones a nosotros nos generan es eso que empezamos a encontrar y que se da en situaciones singulares, concretas? Porque de todos los trabajadores, de ese 25% está constituido por personas concretas que tienen nombre, apellido, historia, que viven en lugares concretos, que nosotros somos los únicos de todos los profesionales de las ciencias sociales que podemos estar ahí donde ocurren las cosas y que podemos tener contacto con María, con José, con sus historias y ver a partir de este proceso reflexivo poder plantear un proyecto que ayude a garantizar una mayor presencia en el trabajo, pero también una mejor calidad de vida y una dignificación del trabajo y de las condiciones de trabajo en las que se encuentran, donde entonces el rendimiento no tiene por qué reñirse o pelearse con la calidad, ¿sí? Y con la mejora de las condiciones y de la calidad de vida de los trabajadores y de nosotros también, porque también nosotros somos trabajadores y muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones dilemáticas en las cuales se pide productividad, se pide que haya presencia de los trabajadores para garantizar esa productividad, pero no estamos viendo el lado oscuro de ese, podríamos decir, de ese ausentismo, lo que no aparece, que es cuáles son las condiciones materiales de vida, cómo se da esa vida cotidiana, las dificultades que se presentan y qué se puede hacer desde desde el servicio social en esas empresas para poder garantizar que los trabajadores estén, pero en mejores condiciones. Por ejemplo, pienso cuántos proyectos de guarderías, clubes de niños deberíamos desarrollar y las empresas podrían financiar para que las madres, jefas de familia que van a trabajar a la empresa puedan tener una jornada laboral extendida, puedan tener cumplir con la jornada laboral, perdón, de 8 horas cuando sus niñes tengan una jornada laboral extendida y puedan tener garantizado el cuidado de las niñas, que muchas veces no está garantizado porque la escuela es otra institución compleja en la cual tiene su ritmo, plantea sus tiempos y muchas veces no tiene que ver con los tiempos y los requerimientos de las empresas en términos de producción. Entonces, ¿cómo poder poner
esos conflictos que se generan en diálogo y compatibilizarlos requiere de una escucha atenta de lo que está pasando, de quienes están diciendo lo que pasa y de poder también generar preguntas para poder construir otras respuestas. Así es, Paula. Más sintético no puede ser. Es lo que nos falta mucho y tenemos muchas experiencias enriquecedoras en todo el país, ¿no? Desde la costa, la sierra, la selva. Ok. Si al menos hubiera escrito, bueno, en el sector público se hace informes, o sea, porque los jefes solicitan, ¿no? Informe de esto, informe, pero en el sector privado pasa las cosas tan rápido que no hay ese registro de la experiencia, ¿no? Pero que es importante siempre, no solo estadística, sino registrarlo, hacer los informes, la sistematización de la experiencia en sí, que es muy rico y puede venir una investigación, armar un libro, ¿no? Entonces, para que por ejemplo, uno tenga un trabajo, pero dejar ese legado para la trabajadora social que va a venir. Se ya sabe, ¿no? Cómo han funcionado las cosas. Acá Hugo nos dice, buenas, desde otro punto de vista me permite un comentario que considero que la sistematización es un punto y una herramienta positiva para transigir los cambios organizacionales, como bien lo planteaban como una herramienta de evaluación. Reevaluar y plantear cambios de fondo necesariamente dependerá de muchas otras áreas de la institución, desde un trabajo interdisciplinario, transversal, en pos del cambio positivo. Totalmente, totalmente, por supuesto, es así. Ese es otro aporte que trae acá el colega de poder pensar esto desde la interdisciplina. Muchas veces con las colegas con los compañeros que trabajamos, son psicólogos o son abogados, al menos en Argentina, los equipos interdisciplinarios básicos para algunos temas, problemas, como por ejemplo la salud mental, la promoción y protección de los derechos de los chicos, constituye ya equipos interdisciplinarios que están conformados por psicólogos, trabajadores sociales y abogados, y es bien interesante poder pensar también estos ámbitos para poner en diálogo estas situaciones que ocurren también como una manera de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar el equipo, ¿no? Porque la realidad social con la que nosotros trabajamos es muy dolorosa, muchas veces es muy frustrante, entonces es importante que podamos poner en palabra lo que sentimos, lo que nos pasa, y poder hacerlo también con otras profesiones que bueno, eso ayuda a tener una mejor comprensión de lo que nos ocurre con lo que está ocurriendo, ¿no? Valga el juego de palabras. ¿Qué nos ocurre también a nosotros con lo que está pasando? Porque no somos máquinas. Y también a nosotros nos afecta y se dan procesos de transferencia y contratransferencia cuando hay una relación, y a nosotros también hay algo del otro que nos interpela a nosotros. Así como lo que nosotros también decimos, al otro también lo va a interpelar o movilizar. Entonces, qué importante poder pensar eso como un ámbito interdisciplinario también, para que haya una congruencia de miradas, un enriquecimiento respecto a las posibilidades, ¿no? No pensar tal vez las intervenciones nosotros solos, sino también conjuntamente con los usuarios y el equipo interdisciplinario. Está muy bien, gracias por el aporte. Muchas gracias, Paula. Realmente una cátedra de calidad, como siempre, ¿no? A uno. Y te agradezco por dar tu tiempo el día de hoy, por estar aquí, por siempre estar presente, siempre apoyar a Capa. Y bueno, los colegas han hecho sus consultas. Ahora ya va a entrar el otro ponente. Espérate, todavía no entra, pero ahorita le digo, porque como estuve esperando, es que hubo un retraso, hubo un Sí, pequeño sí, retraso. sí, sí.
Y ya, a ver, lo vamos a decir a qué bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas y bueno, y nada, la verdad que desearles lo mejor en su día y reconocerles muchísimo toda la tarea que habitualmente y cotidianamente hacen, que es muy, muy importante para que Perú siga siendo grande y para que nuestra América Latina también siga siendo grande. Así que bueno, gracias. Les mando un Claro. beso gigante. Gracias, vamos a tomarnos una foto ya que hay tiempo, un Ah, poquito. bueno. Chicos, por favor, abran sus cámaras. Ay, qué lindo verles las caras, qué bueno conocerlas, aunque sea así un ratito. Qué bueno esto de la foto. Sí, bueno, tenemos un ratito de tiempo porque todavía no entra Víctor, ya debe de estar. Qué bueno. Entonces tomamos un ratito. Ahí está el colega también. Ok, entonces muchas gracias, Paula. No, Ahora sí gracias a vamos a ustedes. esperar a Víctor. Bueno, y bueno, nada, digo, si querés, charlamos un ratito más hasta que venga Víctor, yo no tengo problema, no, pensé que ya estaba ahí Sí, conectado. es que estuve esperando y no se puede hacer algo, pero ahorita voy a Ah, llamarle en 5. Pero quizás alguien tenga alguna pregunta mientras. ahora que nos conocemos por ahí, se animan un poco más. No, me parece muy interesante. Ustedes tienen mucho para compartir en relación al trabajo social en empresas, porque no en toda América Latina se desarrolla. Digo, tanto en Brasil como en Argentina, en Uruguay, los trabajadores sociales trabajamos fundamentalmente en organizaciones o agencias estatales. Y en el área de recursos humanos, en las empresas, generalmente en Argentina, al menos contratan a psicólogos, psicólogos laborales. Y nos parece muy importante tal vez que ustedes pudieran compartir, escribir sobre estas intervenciones que realizan en empresas, porque eso colaboraría también a ampliar un campo de profesional en la cual, como decía anteriormente, pensarlo en la relación entre las políticas sociales que tiene el Estado, cómo esas políticas sociales las podemos llevar también, introducir o vincular con las demandas de los trabajadores asalariados que están en la empresa, que a la vez están sindicalizados y que bueno, hay toda una relación para construir ahí y, y que bueno, dado que ustedes tienen mucha experiencia, sería interesante que pudieran escribir esto, que como decía anteriormente, por ahí son no pensar grandes escritos, empezar por 250 palabras, 500 palabras, empezar con algo, ¿sí? Al principio por ahí hasta hacer una pregunta y escribir algo. Y eso da lugar, ese ejercicio, a la posibilidad de seguramente tener después o un artículo o un libro o el formato que quieran. Bueno, ahí llegó ya Víctor Sí, ahí está Mamani, Víctor. así que bueno, yo Prende tu ya cámara, Víctor. le doy Muchas la gracias. bienvenida al colega de acá de Jujuy. Un gusto verte, Víctor. Y bueno, que nos encontremos acá en este evento internacional tan importante que organizó Capa Social Work, acá con nuestra anfitriona Carolina. Así que bueno, ya los dejo. Te mando un beso enorme a vos, Víctor, y a todo el resto de las colegas que han participado de este encuentro. Muchas gracias y nos estamos viendo en breve. Un gusto, Un Paula. beso. Chao, Muchísimas chao. gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.